Ya hablamos en la previa charla sobre el ser humano, su percepción en el mundo, del mundo, y cómo él progresa durante sus encarnaciones al estado en el cual se le despierta la pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida? Es decir, ¿para qué yo vivo? La pregunta sobre la esencia de la vida. Y esa pregunta Bala Sulam nos explica, se despierta en nosotros gradualmente durante las encarnaciones, porque nosotros solamente en total pasamos en la evolución del ser humano de encarnación en encarnación, así que cada generación nueva que llega es en realidad la previa generación que viene ya con los deseos nuevos y la percepción nueva que llega al mundo y empieza a ver al mundo de otra forma. Por eso los niños, ellos en realidad están en una percepción más aguda sobre la realidad que los padres. Y lo vemos también en todas las cosas que se están ahora descubriendo en el mundo. Digamos nosotros, computadoras, teléfonos celulares, todas esas cosas que tenemos hoy en día. Nosotros los hemos desarrollado en realidad, pero nos es un poco difícil, por otra parte, empezar a trabajar con ellos, a utilizarlos. Para nosotros es una novedad, es algo nuevo, pero para los niños que vienen al mundo, todos estos instrumentos ya existen en este mundo, y entonces ellos captan todas estas cosas como normales, como naturales, que así existe y se arreglan con ellos, ellos mucho mejor que nosotros. Y eso es porque de encarnación en encarnación el ser humano en realidad lleva todos los conocimientos que ha adquirido en la previa encarnación, y después cuando deja el cuerpo y asciende a la forma de alma y después desciende de nuevo, entonces todos esos conocimientos, todos esos descubrimientos que tuvo en la previa encarnación, ahora se convierten en sus atributos, y entonces él viene a este mundo con los nuevos atributos y empieza una etapa nueva de cero, pero ahora su cero está ya en otro nivel que antes. Quiere decir que si antes vivía en sus vasijas viejas y las corregía y las llenaba, agregaba conocimientos con el mundo y conocimientos sobre sí mismo, entonces ahora viene a esta nueva vida, también empieza supuestamente de cero, pero ya tiene todos esos conocimientos dentro de él.
Hay en cada uno de nosotros lo que se llama el gen espiritual. Es una cadena de impresiones que existen en nosotros, de eso que nuestra alma, de cada uno y uno, es parte del alma general del primer hombre, el Adam Harishon, que es lo que el Creador creó. Y cada uno de nosotros es parte de esa alma. Y únicamente que esas partes se han separado una de la otra y han descendido a este mundo, es decir, declinación, y el hombre debe, por medio de la realización de esas impresiones que existen en él, esa información que existe dentro del hombre, dentro del alma, llegar por sus esfuerzos al estado anterior, es decir, ascender por medio de las mismas escaleras y los mismos mundos hasta la raíz de su alma. Esta es la raíz. Este proceso es un proceso que abarca a nuestra vida en el estado que está arriba de este mundo, por encima de este mundo, y también la descensa del mundo de Ein Sof, de infinidad, por medio de los 5 mundos hasta este mundo, y después en este mundo durante miles de años que progresamos con nuestros 5 sentidos y en la determinación de nuestro estado, hasta el estado en el cual se nos revela dentro de nosotros el punto del corazón, es decir, el deseo de volver, de retornar hacia nuestra raíz. Desde el mundo de Ein Sof, de infinidad, descendemos por medio de escaleras que se llaman Olam Atzilut, Briah, Yetzira, Asiya, y por medio de las mismas escaleras debemos subir, ascender, los mismos detalles, las mismas etapas por los cuales el alma descendió. Únicamente que la descensa del alma y su venida a este mundo existe en nosotros como impresiones que no conocemos, las cuales no conocemos, ni tampoco sabemos cómo nosotros nos desarrollamos en este mundo durante miles de años, cuando nuestro deseo crece de deseos corporales a dinero, a riqueza, honor, conocimientos, y hasta que llega al punto del corazón, y eso toma miles de años. Es decir, que todo este proceso es un proceso muy gradual que pasa por muchas encarnaciones que pasamos. Porque en total, como hemos hablado en la previa charla, que llega hacia nosotros como una percepción de la realidad, una percepción del mundo en donde estamos, donde existimos. Y el ser humano existe y se desarrolla en este mundo en una manera natural. ¿Qué quiere decir en una manera natural? Que inclusive no sepa, aunque no sepa todos los conocimientos, toda la sabiduría, si no sepa cómo se desarrolla durante miles de años, igual se va a desarrollar el estado correcto. El ser humano investiga la realidad, tiene un impulso para saber su deseo. Su deseo demanda cada vez más entendimiento sobre el mundo en el cual vive, y eso lo impulsa al ser humano a abrir el mundo hasta que descubre que todo el mundo, que cada descubrimiento no le trae de todas maneras un llenado, y entonces llega a un deseo que está dirigido no hacia este mundo, sino hasta el mundo espiritual, a la fuente. ¿Por qué? Porque en la fuente en la cual estuvimos en el
nivel del primer hombre, Adam Arishon, en el nivel espiritual, ahí estuvimos llenados de luz, de la luz superior que llenaba a cada alma de cada uno. Y aquí en este mundo estamos vacíos de esa luz. La percepción de la realidad es tal que requiere del hombre que se desarrolle. Y lo que se revela hoy en día y lo que se nos parece hoy como un descubrimiento grande, hoy ya no nos satisface, porque ese gen espiritual que se desarrolla dentro del hombre mañana ya exige más llenado, más conocimiento sobre nuestro mundo, y así el hombre debe seguir corriendo y abriendo más y más y más de la realidad con la esperanza que eso lo satisfaga. Y llegamos nosotros después de miles de años de desarrollo, de evolución, porque pensábamos que nos íbamos a llenar con placeres corporales, dinero, honor, control, conocimientos, y vemos que la realidad más y más empieza a desesperarse, de todos esos placeres, porque esos placeres ya no pueden llenar al deseo. ¿Por qué no pueden llenar al deseo? De hecho, si hubiesen llenado al deseo del hombre, entonces el hombre hubiese quedado en ellos y no hubiese querido nada más, porque el deseo de recibir lo hubiese parado y lo hubiese dejado en la forma en la que estaba recibiendo ese llenado, que estaba satisfecho. Pero el deseo de recibir mismo está creado en una manera de un deseo de recibir, un deseo de satisfacerse, un deseo de llenarse a sí mismo. Y así como su nombre, Ratzon Lekabel, deseo de recibir, quiere decir quiere recibir, siente que recibe. Mientras que recibe, siente el placer. Pero después, cuando ya se ha llenado, después que el placer entra dentro del deseo, entonces el encuentro entre el placer y el deseo, eso es lo que trae el placer. Pero en el momento que el placer ya llena al deseo, entonces a tal medida ya lo calma al deseo y ya lo llena. Y cuando el deseo se llena, deja de sentir el placer, porque el placer se siente dentro del deseo, quiere decir que se siente el deseo mismo, pero tiene que haber por un lado el apetito, el hambre, y por otro lado el placer. Y cuando se encuentran uno con el otro, solamente entonces se siente bien. Pero cuando el deseo se llena, a tal medida se apaga, se desaparece, hasta que el hombre siente totalmente que como si nunca había tenido nada. Y esa es la manera de recibir los placeres. Eso es lo que pasa cuando se reciben los placeres en una manera directa, cuando el placer llega directamente hacia el deseo. Y por eso nunca estamos llenos y tenemos que seguir buscando más y más. Y aquí nosotros producimos toda clase de placeres adicionales por el entorno, y porque tenemos el hombre y tenemos al entorno. Y el hombre está hecho de tal manera que decimos que tiene un reshimó, que son las impresiones que se van desarrollando y exigen más placeres nuevos. Pero también hay el entorno que tiene influencia sobre el hombre y le trae nuevos deseos. Digamos, nos convencen que Coca-Cola, un teléfono celular nuevo, una computadora, algún juego y paseos, que hay todavía muchos placeres que todavía no conocemos. El deseo de recibir el general ese capta del entorno, de la sociedad, esas sugerencias, esas nuevas formas de placeres
y empieza a perseguirlas. Y por medio de eso, cada vez estamos en un nuevo deseo y podemos, por un momento pequeño, cuando nos encontramos con el placer, sentir el placer, pero después el placer se apaga y entonces necesitamos cosas adicionales y nuevas para sentir un poquitito el placer. Es decir, el hombre todo el tiempo está corriendo para producirse a sí mismo y crearse a sí mismo nuevos deseos, para nuevos placeres, y esos momentos que llega en contacto con el nuevo placer, esos son los momentos en los cuales él siente el llenado, en los cuales él siente que vive. Que él vive. Y por eso nuestra vida no se llama vida eterna, porque la sensación de la vida es solamente por unos momentos de llenado. Y aquí nosotros podemos ver que sí tenemos la luz superior, el placer, que es al fin y al cabo la luz enfrente al deseo. Ellos nunca pueden estar en tal forma que la luz llene al deseo y se sienta dentro del deseo como llenado. Siempre después del llenado se siente en lo contrario, una vaciedad. Y solamente de en una forma podemos nosotros ver de nuestro mundo cómo se puede estar en un llenado permanente. Es un ejemplo como, digamos, una madre y su hijo, que es la madre, que es un deseo de recibir, hacia el hijo, que también es el deseo, que es un deseo de recibir. Si ella le da algo, le da algún placer y él disfruta, entonces eso en realidad le trae a ella placer, a la madre. Es decir, el dar también trae placer. Y si el placer viene del dar, él no depende de la vasija misma de la madre, del deseo de la madre, sino que depende de si hay a quien darle. Es decir, depende de un deseo que está fuera de ella. Y si hay fuera de la madre un deseo que está dispuesto a disfrutar de ella, entonces siempre ella tiene una posibilidad de disfrutar de eso que ella provee a ese deseo, llenados, placeres. Pero esta condición existe si existe de la madre al hijo, del que da al que recibe, amor, que exista amor. Es decir, si había para cada uno de nosotros alguien que amamos en una forma ilimitada, entonces toda su ausencia, carencia, sería para nosotros una vasija que queremos llenar. Y si hubiésemos hecho eso, llenado esas vasijas, entonces nos hubiésemos disfrutado todo el tiempo en una manera permanente y hubiésemos sentido un placer sin fin, una vida eterna. Y por eso el problema de nuestra existencia se puede solucionar solamente de esa manera, como la madre con su hijo. Únicamente que el problema es que si la madre tiene un deseo natural de amar al niño pequeño y darle todo lo bien que ella tiene y todavía más de su vida corporal, física, porque ella siente un sentido por él que es más que la vida física, como una vida eterna. Nosotros desde un principio no tenemos esa sensación uno hacia el otro, y por eso nuestra vida no puede estar llenada de placeres sin parar. Toda la realidad
sobre la cual hablamos, que pasamos toda clase de oportunidades y posibilidades de llenarnos a nosotros mismos por dinero, honor, conocimientos, control, placeres corporales, toda esta realidad que pasamos de encarnación en encarnación durante toda nuestra historia, que volvemos y nuevamente intentamos llegar a un llenado del deseo en una manera directa. Digamos que estos son deseos corporales, después dinero, honor, conocimientos. Todo eso que durante las encarnaciones que intentamos es en total es solamente para llegar a una resolución que es imposible por medio de eso llenarnos a nosotros mismos, y por eso llega toda esa crisis mundial que ahora global, que empieza ahora a ser sentida, que la empezamos a sentir en la humanidad, que ahora ya empieza a sentir que ya no de su desarrollo, se desespera de su desarrollo y ve que no puede llegar por medio de todos estos placeres a una sensación de llenado, a una sensación de vida. Y todo esto se le revela al hombre para descubrir que dentro de él mismo, dentro de todos esos deseos que se quedaron vacíos después de todos esos miles de años de evolución, para que eso se revele en el hombre, como dijimos antes en el dibujo anterior, que eso se revele en el hombre, que dentro de todos estos deseos grandes y vacíos se revele el punto del corazón, el deseo de llenar, pero un llenado sin dirección, que no se sabe exactamente para qué. Este deseo es incluido de dos partes. Por una parte, este deseo que se llama el punto del corazón indica que todos los deseos anteriores se quedaron vacíos, es decir, no tengo que darme a ellos porque no me pueden proveerme vida, y eso se habla inclusive de una persona que en esta encarnación ni tiene dinero, o honor, o conocimientos, ni siquiera comida, no importa. Eso se habla sobre una resolución que ya existe dentro de sus impresiones, sus regimos dentro de él, después de, a través de, como resultado de todas las encarnaciones anteriores. Y en total, eso y la influencia del entorno sobre él le da como una seguridad, una resolución bien clara, que no hay para qué perseguir los placeres de este mundo, porque en este mundo él no los puede encontrarlos, no se puede llenar a sí mismo. Y también en ese mismo punto del corazón hay también, se descubre igual la ausencia, la deficiencia, el deseo de encontrar, de descubrir el placer perfecto, que está por encima de todos esos placeres, el placer eterno, que él en realidad es el principio de la vasija del alma, y eso se descubre en el hombre, contemplando la pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida?, la pregunta sobre la esencia de la vida, ¿para qué yo vivo? Escribe el Baal HaSulam en la introducción al estudio de las 10 Sefirot en la letra B. Número 2. Ciertamente, si ponemos a nuestro corazón a responder únicamente a una sola pregunta muy eminente, estoy seguro que todas aquellas preguntas y dudas, en general, todas las cosas que tiene la persona en el mundo, las cosas que tiene en la vida, desaparecerán del horizonte, y verás que ya no tienen su lugar y no están. Y esta es la pregunta reprochable que el mundo entero pregunta: ¿cuál es el sentido de mi vida? Es decir, estos contados años de nuestras vidas que tan caro nos cuestan, y los numerosos tormentos y dolencias por los que nosotros sufrimos por ellos, para contemplarlos, ¿quién es el que disfruta de ellos? O con mayor precisión, ¿a quién yo regocijo? Es decir, no tiene la pregunta de quién
disfruta y a quien regocija. Y es verdad que ya los historiadores se han desanimado de contemplar sobre esto, que son todos los filósofos y los políticos y todos los lectores y las grandes mentes y también la persona común, todos se habían ocupado de eso, de grande a pequeño, y nadie no tiene respuesta, ni que hablar en nuestra generación. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros ya hemos llegado a un tal evolución, tal desarrollo, que el mundo entero ya tenemos como una resolución interna que todo este mundo ya no nos satisface. Tenemos que buscar, encontrar algún sentido, que nadie querrá incluso que pase por su mente. Con todo esto, la pregunta tal como es permanece con su amargor ardientemente como siempre. A veces nos encuentra importunamente y mella nuestra mente, hechos ánicos por la humillación, antes que podamos lograr encontrar el ardid bien conocido para fluir sin darnos cuenta por las corrientes de la vida, tal como ayer. Porque en realidad hasta hoy en día tuvimos éxito a lo mejor de escaparnos de aquella pregunta a toda clase de ocupaciones, son otras cosas de la vida, placeres corporales, dinero, honor, control, conocimientos que la persona piensa que a lo mejor va a encontrar ahí el llenado, o por lo menos si no encuentra el llenado se va a poder olvidar sobre esa pregunta que le amarga la vida, y él se queda ahí enfrentando esa pregunta eterna y mejor olvidarse que de ella si no existe la respuesta. Pero hoy en día podemos ver, de acuerdo a lo que existe en la humanidad, la depresión general, los suicidios, drogas, el terrorismo, todo lo que la persona demuestra hoy en día con su comportamiento. Esta pregunta se despierta y no tenemos que responderle al hombre. Y por eso hoy en día estamos en el mismo estado en el cual sobre el cual cuenta el Bala Sulam aquí en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, que el hombre está en la abertura, en la puerta al desarrollo espiritual. ¿Qué quiere decir desarrollo espiritual? ¿Qué necesita hacer aquí la persona especialmente? Nosotros nos hemos desarrollado de encarnación a encarnación durante toda nuestra historia, en toda clase de formas, en toda clase de estructuras de la sociedad, de esclavitud, la época de la industria, la Edad Media y épocas de desarrollo mejores o peores. Nosotros también nos hemos desarrollado de una manera natural, sin tanto saber cómo nos desarrollamos. La humanidad sigue existiendo, vive, y cada vez más se revela otra etapa, otro nivel hacia el cual tiene que progresar la humanidad. Porque cada vez que vemos que en nuestra vida que nos sentimos incómodos o que no nos sentimos llenados o todavía peor que nos sentimos en sufrimiento, eso nos incita, nos impulsa, nos empuja a encontrar un estado mejor, porque en general todos nosotros somos hechos de un deseo de recibir, de un deseo de disfrutar, y el descubrimiento de la vaciedad en el deseo de recibir, o una vaciedad tan grande que es como sufrimiento, aflicciones, eso incita al deseo de recibir, a cambiar el estado, a cambiarlo. Porque si en el hombre que cada movimiento de la persona cada movimiento de la persona es causado por eso que la persona piensa que en el estado siguiente le va a ir mejor que en el estado anterior, inclusive
en posturas físicas del cuerpo y también en pensamientos y otra clase de búsquedas internas y externas. Así también en la sociedad humana, que el descubrimiento de la ausencia de la estructura de la sociedad y las relaciones entre la gente gradualmente se va acumulando y revela toda su negatividad, y en eso empuja a la humanidad, a grupos, a naciones, para que cambien su estado, su situación, hacer una revolución, salir a una guerra, en algo cambiar su estado. Y así llega el desarrollo, la evolución. Y nosotros no sabemos exactamente cuál tiene que ser el estado siguiente, qué situación tiene que ser en la sociedad, qué situación, qué relaciones entre los seres humanos y dentro del hombre, cómo eso cambia. Nosotros no sabemos, sino que en una forma natural eso se va revelando una etapa tras de la otra y así sucesivamente. Es decir, cada estado, cuando se tiene que cambiar en nuestro desarrollo, se revela por medio de la ausencia, la deficiencia en esta etapa, que ya no la podemos soportar más y tenemos que hacer algo para cambiar. Sí, vemos que en la naturaleza del ser humano, en la naturaleza del deseo, es tomar algo en cuenta del otro. ¿Qué es ese fenómeno? El deseo de recibir se creó en otra forma, está hecho de otra forma, en una forma que, aparte de eso, que se siente a sí mismo y quiere llenarse a sí mismo por medio de lo que ve a su alrededor. Ese deseo de recibir también puede ser desarrollado hasta tanto que él siente que tiene el prójimo. Digamos, el inanimado. Casi y no siente lo que tiene el prójimo. Siente solamente sus propios atributos y quiere mantener a sus atributos en un estado permanente, fijo. Por eso, para cambiar algo en una materia inanimada, necesitamos insertar una energía, un poder, una fuerza. Y entonces lo cambiamos. Pero él mismo, siempre, todas las formas del inanimado, todos los elementos, todas las partes de la creación, cada uno de ellos desea mantenerse a sí mismo. Así también, de acuerdo a las leyes de Newton, cada uno quiere o moverse de la misma velocidad, quedarse en el mismo estado, no cambiarlo. Esa es la naturaleza del deseo de recibir en el nivel del inanimado. En el nivel de la planta, ya el deseo de recibir cambia. ¿Qué se cambia? Cada vez que revela que su estado es malo y puede ser mejor, entonces cada vez revela que su estado es malo y puede ser mejor. Y después también cuando el bien que llegó hacia él durante el tiempo, cuando se desarrolla por dentro, también revela que está ya malo y puede ser todavía mejor. Y así va desarrollando. Y el deseo, que es planta, ya necesita más al entorno, ya siente más al entorno, hace movimientos hacia el entorno como las plantas hacia el sol o que se cierran a la noche, etcétera. Necesitan recibir algo del entorno, sacar algo de sí mismos hacia el entorno, y ya tienen alguna clase de actividad mutual con el entorno. Y así podemos ver que todas las plantas del mundo, con la atmósfera y con la tierra, están conectadas así como un cuerpo, un solo cuerpo, y no como partes separadas, como formas separadas que existen, sino que cuanto más revelamos sobre la naturaleza, los botánicos ya lo saben, y nosotros descubrimos que todo ese nivel de la planta es como un animal así único, como una criatura que está en una relación de equilibrio con el entorno, y si sale de ese equilibrio le causa como muerte, es un cambio de estado. Y ahí después viene el nivel del animal,
en el cual el animal ya se siente al entorno de otra forma completamente, crece de otra manera, se reproduce de otra manera, vive de otra manera, ya tiene conexión, todavía tiene conexión con todas las especies, cada especie y especie, pero ya cada uno es un individuo independiente supuestamente en sus movimientos privados, individuales, tiene una vida de sí mismo. Y el hablante, el nivel del hablante, el hombre, el ser humano, ya vemos que ya precisa una sociedad grande, no como las plantas, sino como los animales, porque el hombre también nació en una manera muy especial, muy débil, sin fuerza, sin entendimiento, sin control, sin habilidad de existir, no así como el animal, como el becerro, que ya se llama como un toro, por el nombre de un toro, porque ya sabe que es bueno y que es malo. Él no va a comer pasto que no le es bueno, porque él sabe exactamente lo que precisa. Eso todo está en los instintos de él, y eso dice que sus reshimot, sus impresiones ya lo preparan para la vida desde el primer día que nace. Pero el hombre, por docenas de años, por lo menos 10, 15, 20 años, está en un estado que tiene que estudiar y recibir del entorno, cómo entrar al entorno como uno de la sociedad y saber cómo fluir en la vida. Es decir, cuanto más el deseo está desarrollado, requiere más tiempo de desarrollo. Y exige más apoyo de la sociedad, más conexión con el entorno. Y por eso el hombre ciertamente es el más, el hombre ciertamente que en comparación con todos los otros niveles del mundo es el más débil de todos, pero cuando crece es el más fuerte, el más grande de todos. Y de eso también podemos entender que si todavía tenemos otra parte de evolución adicional, ella tiene que revelarse primeramente como una ausencia como una deficiencia dentro de nosotros, en nuestro estado, en el cual no podemos ya quedar más. Y eso es lo que estamos viendo en este momento en nuestro estado en el mundo, que se empieza a revelar como ese deseo hacia todo lo que existe en este mundo, la crisis general en el mundo, en la familia, en la política, en la cultura, en la ciencia, en todo. Pero por otro lado, algo se está despertando dentro de nosotros hacia el superior. Eso es lo que aquí dibujé con estas dos flechitas. En realidad, que algo se me revela en mi estado como malo, en el estado actual, y algo de arriba como una iluminación de arriba que se revela como algo bueno, que puede ser como un propósito para toda la humanidad. Y eso nosotros podemos ver que de repente en la humanidad hay como un interés que se empieza a despertar por la sabiduría de la Kabbalah, que de repente hay aquí un interés y todos habían escuchado a lo mejor un poquitito subconscientemente, y eso viene en una manera natural, como todos los niveles del desarrollo, las etapas del desarrollo que hemos experimentado. Por ejemplo, que no sabíamos que ahora tenemos que llegar, digamos, de la Edad Media a la burguesía o a otra clase de sociedad, otra estructura. No sabíamos, sino que eso se va descubriendo poco a poco, gradualmente. No podemos permanecer en el estado actual, y algo se despierta dentro de nosotros hacia el estado siguiente, y así se empieza más o menos revelarse. Y lo mismo hay aquí, que podemos ver por un lado la vaciedad enorme que existe en el mundo, y por otro lado una clase de dirección. Y aquí ciertamente, en contrario de lo que había antes, hay un trabajo del hombre. Es decir, los cabalistas que han preparado los libros y los han ocultado por miles de años y los habían guardado y no querían que la Kabbalah se revele, ellos habían apuntado precisamente
precisamente para nuestros días, nuestra época. Y también todos los profetas apuntaron hacia nuestros días, y ahora esta sabiduría tiene que revelarse y mostrarse a sí misma a todo el mundo como un remedio y como una solución a ese problema de la humanidad, que pregunta cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es el contenido de la vida, que sin eso ya no puede seguir más, y solamente la sabiduría de la Kabbalah puede aquí dar la respuesta. Pero la pregunta también que se tiene que hacer es cómo el hombre puede llegar en una manera natural. Digamos que es la sabiduría de la Kabbalah o no sé qué. ¿Cómo llegamos a ella? Es decir, eso tiene que estar implantado dentro de nosotros, o dentro de las Reshimot, o llegar por medio de otra señal. Todo el tiempo nos habíamos desarrollado por medio de las Reshimot, que el gen interno nos impulsaba a desarrollarnos, pero él nos impulsaba a desarrollarnos en este mundo, a disfrutar de toda clase de cosas, de las 4 clases de placeres. Los placeres corporales, dinero, respeto, conocimientos. Y para la espiritualidad también se revela ese gen interno nuestro que nos empuja así más o menos a oler, a sentir que parece que el placer siguiente que quiero ya no está en este mundo, sino que me tengo que elevar y mirar hacia arriba. ¿Cómo se trae al hombre al desarrollo, a seguir a un nuevo desarrollo, que es un deseo muy diferente de todos los anteriores? Los anteriores, en vez de dinero había honor, en vez de honor había política, en vez de política había conocimientos, y así, o sino corporal. Otra vez sí, la persona estaba así en una mezcla todo el tiempo, persiguiendo toda clase de placeres, esas clases. Pero aquí no se está hablando de un placer que viene en una vestidura corporal, física. Aquí es un llenado interno, y por eso no lo podemos reprimir. No podemos reprimir esa pregunta con las cosas corporales, físicas. Porque cuando me cansaba de perseguir el dinero, me iba a la política. Vemos mucho de eso. O de la política me iba a la ciencia. Eso es todavía más alto, más honorable, respetable. Pero aquí yo no veo ninguna forma, ninguna imagen. No veo cómo me voy a ver en el estado siguiente. No tengo ni un ejemplo. Porque en el pasado siempre teníamos gente que iba adelante de la sociedad y decía, tenemos ahora que hacer una revolución, cambiar todo. Siempre había alguien que veía hacia adelante, tenía mira adelante. Pero aquí estamos en una situación, en el desarrollo espiritual. El hombre está en un estado completamente vacío, no entiende nada, está confuso, desesperado, no sabe lo que le pasa, y ve a veces que es vago, como si estaría vago. Yo me encuentro con mucha gente y todos tienen esa pregunta: ¿para qué vivo? ¿Qué me pasa? ¿De qué depende? ¿Se podría cambiar? Todos así están en una situación así totalmente confusos, aparte de aquellos que todavía logran encubrir esa pregunta, y así siguen existiendo en una manera externa. ¿Qué va a ser? La vida de la vitalidad, de seguir la existencia, es muy fuerte en el hombre. Y aquí ciertamente tenemos la pregunta: ¿cómo puede el hombre llegar de estas etapas del desarrollo real, físico en este mundo, de estado a estado, de placer a placer,
de cómo él llega de repente a una búsqueda más interna, más oculta, más espiritual, como decimos. ¿Cómo se lo conduce? ¿Cómo se lo conduce a él? ¿Cómo se lo mueve? A lo mejor las fuerzas de la naturaleza, porque aparte de la naturaleza nosotros no creemos en nada. Ya dijimos que en toda cosa en la vida el hombre tiene que tratarlo de una manera muy real, y la sabiduría de la Kabbalah también lo demanda, porque el juez no tiene más de lo que ven sus ojos. Y si yo me hubiese desarrollado en una manera simple, que las fuerzas me demandaban seguir adelante y me descubría nuevos propósitos, así yo también tengo que seguir adelante y no confiar sobre esas sugerencias abstractas que no se descubren de adentro de la naturaleza. Sí. Si es que este método de desarrollo alguien lo inventó o descubrió que existe. Respuesta. Primeramente, que descubrió o inventó es lo mismo. Si es que nos referimos a las cosas físicas de las cosas, nosotros nos desarrollamos por dentro del deseo de recibir. Y hay cosas que descubrimos por medio de nuestra experiencia en este mundo, que eso se llama ciencia, sabiduría, cuando investigamos este mundo y lo que está alrededor nuestro. Anotamos las cosas, influenciamos esas partes de la naturaleza, formas de la naturaleza que están a nuestro alrededor, y de eso recibimos la instrucción. Así, en total, construimos la naturaleza, la ciencia, y solamente de ella, de la ciencia, podemos depender. Y si todavía hay algunas teorías abstractas que no llegaron hacia nosotros por medio de la investigación científica, en base experimental, empírica, por medio de los conocimientos de la vida que hemos adquirido, de hecho, entonces es prohibido depender de eso, porque eso es como una imaginación, es fruto de imaginación de alguien, que ya hemos visto que hasta cuánto esta clase de teorías abstractas, si la humanidad las acepta para realizarlas, cuánto daño pueden hacerle al hombre, cuánto mal le pueden traer. Sino que siempre tenemos éxito en la evolución o en la realización de las cosas que llegaron hacia nosotros en manera de investigación científica. En eso se puede confiar. Es toda la medicina, la técnica, todo lo que tenemos y de lo que disfrutamos. Eso es lo que hemos investigado en la naturaleza, la lealidad de la naturaleza, la complejidad, y hasta cuánto lo podemos así influenciar para nuestro bien. De eso disfrutamos y lo podemos utilizar, y es correcto utilizarlo. Pero toda clase de invenciones que vienen no por medio de los hechos que descubrimos en la naturaleza, está prohibido depender de eso, porque ¿qué descubrimos en la naturaleza? En general descubrimos la relación entre el kli, la vasija, el deseo y el placer. Es decir, que este deseo que existe cuando existe en el nivel del inanimado, planta, animal o hablante, y alguna combinación entre ellos, y la influencia sobre este deseo en total, que se llama el placer, que eso viene por medio de las fuerzas inanimadas, que son las fuerzas de la naturaleza inanimada, planta, animal o hablante. Y eso es lo que investigamos, únicamente que no estamos conscientes de eso, que tenemos en realidad la misma relación entre nosotros y la naturaleza,
como entre el deseo y la influencia sobre el deseo. Pero en realidad esa es toda nuestra investigación y todas las leyes que descubrimos. Esas leyes descubrimos la relación entre algún deseo y en el grado en el cual se encuentra y alguna influencia que viene hacia él. Eso es toda la ciencia. Y si nosotros hablamos que el alma es también una clase de deseo, únicamente un deseo para disfrutar, únicamente que es una fuerza que está oculta de nosotros, que todavía no sabemos ni sentimos, pero tenemos un deseo, un impulso, únicamente que no sabemos hacia qué, hacia el punto del corazón. Así que en total sentimos que tenemos que seguir investigando y tratar esas cosas en una forma real, concreta y experimental únicamente. Y por eso pregunté, entonces, ¿cómo llegamos a un desarrollo espiritual, a la sabiduría de la Kabbalah, todas esas cosas en una manera artificial o en una manera natural? Pregunta. Hablamos sobre el deseo que se desarrolla y vemos que precisamente ese deseo no llega a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Al contrario, muchas veces la persona cesa de querer. No. Estas son muchas preguntas. Espera un momento. El deseo de recibir siempre pregunta cuál es el sentido de nuestra vida. ¿Qué? ¿Me va mal? Cuando yo digo ahora me va mal, es decir, que cuando yo quiero algo nuevo, eso ya significa que yo pregunto cuál es el sentido de mi vida, únicamente que no es en una forma decisiva. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Yo no pregunto sobre eso, yo pregunto sobre el poco, cómo me voy a llenar. Si yo siento que mi deseo está totalmente vacío y no siento que lo puedo llenar, entonces realmente esa pregunta ya es la pregunta de cuál es el sentido de mi vida. ¿Qué es el sentido? Quiere decir sabor, gusto, que yo no puedo llenarme, no me puedo meter ningún llenado. La pregunta es muy física, muy simple, muy concreta, no es abstracta. Pero se hace esa pregunta en cada etapa mientras voy adelantando. Siempre yo digo sobre mi estado, cuál es el sentido de mi vida. Es decir, yo quiero algo nuevo. Y en realidad siempre estamos en el estado de desarrollo de esa misma pregunta hasta que llegamos al estado que ya no podemos escaparnos de ella, que quiere decir no podemos escapar, no vemos a dónde podríamos ir para recibir algún llenado. Sí. Entonces, si yo voy y miro la realidad sobre la gente de los cuales el deseo de recibir creció y sienten vaciedad, no veo que ellos se despiertan a la pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Se hacen más apáticos? ¿No les importa? Respuesta, verdad, tienes razón, ellos no ven todavía la raíz, la fuente a través de la cual podrían recibir llenado. Si ahora yo veo que yo quiero conseguir algún objeto lindo, algo, comprar un coche, o llegar a ser un científico, o disfrutar de un viaje, yo sé lo que tengo que hacer para eso. O ahorrar plata para el viaje, o comprar el coche, lo mismo. Ese objeto o invertirme a mí mismo en el desarrollo científico. Yo sé lo que tengo que hacer para llegar a lo que yo me imagino como placer. Pero aquí hemos llegado a una situación en la que supuestamente hemos realizado todas esas posibilidades y nos hemos quedado vacíos. No vemos en este mundo, en esta esfera de este mundo, la fuente, con qué nos podríamos llenar. Si hubiésemos visto, no había problema. El hombre está dispuesto a invertir 20 años, no importa si funcionamos. A lo mejor se podría recibir ese propósito inmediatamente y pagarlo, así como con la hipoteca. ¿Quién sabe? Pero no veo la conexión con ella. Ese es el problema. Sí. No veo la diferencia entre alguien que se le despierta el cuál es el sentido de la vida y alguien que se queda apático hacia la vida porque los dos no ven la fuente. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos dos clases de gente.
Una clase de gente tiene una amargura muy grande, pero están en un estado que en vez de buscar y seguir adelante, impulsarse, empujarse, es decir, el deseo de recibir no los empuja hacia adelante, sino que se revela en ellos en una forma que solamente lo quieren deprimir, reprimir. Es decir, miren el dibujo. Hay una fuerza que los tira hacia abajo, los trae hacia abajo para sentir el mal. Esa fuerza es más grande que la fuerza que los atrae hacia adelante, hacia el bien. El ser humano está en un cierto nivel intermedio de desarrollo y aquí él o cae en las drogas y a toda clase de, o logra todavía endulzar un poco, mitigar las cosas y no llega a la Kabbalah, sino que llega a la desesperación, a la depresión, a las drogas, suicidios, todas esas clases de terrorismo, o como el Baal Sulam dice, todavía logra así fluir sin conocimiento en los flujos de la vida como ayer. En alguna manera logra bajar la deficiencia a algo simple. Tengo hijos, familia, hogar, hay trabajo, ya está, no quiero nada, quizás algún deporte, y así me quedo. Entonces quiere decir que va hacia abajo, hacia dentro de los deseos anteriores, y así más o menos se viven ellos. Y casualmente en nuestra sociedad, toda la sociedad, los sistemas de la sociedad están desarrollados hacia esto en una manera increíble. Todo lo que la humanidad produce es, a fin de cuentas, en una manera inconsciente o consciente, para traerlo al hombre de vuelta. Eso también se hace en el mismo desarrollo de los genes espirituales, para precipitar el desarrollo nuestro hacia el bien y conocer más rápido al mal. Eso que me dicen, baja toda clase de placeres, investígalos, disfruta de ellos. Eso en realidad es en otra forma como me devuelven más rápido hacia la búsqueda, hacia la dirección correcta. Pero nosotros construimos a la sociedad de tal manera que nos dé cuanto más placeres y nos llene. Y todo lo que producimos, ¿quién es el que puede vender más en el mundo? ¿Quién tiene más éxito? Aquello que puede ofrecer a la gente algún placer nuevo que todavía no había en el mundo. Así que en total hay todavía gente que tienen éxito, si se puede decir eso, entre comillas, que todavía tienen que quedarse otra encarnación o varias buscando placeres de este mundo, es decir, corporales, dinero, honor y conocimientos. Y hay aquellos en los cuales la fuerza atrayente determinante, es decir, el punto del corazón, es a pesar de todo ya tan grande y desarrollada que los atrae hacia adelante y no los deja escaparse de vuelta hacia algunos placeres o hacia el corte del deseo de recibir, a la desconexión. Hay dos cosas, o bajo, y busco y encuentro placer, o entonces, si no encuentro placer, reprimo el deseo vacío. No quiero sentir hambre. Yo me tomo una pastilla y no siento que tengo hambre. No conseguí comida, pero no siento que tengo hambre. Es como las drogas, digamos. Pero en aquellos en los cuales el punto del corazón se ha desarrollado, esa es la pregunta. ¿Cómo sigue desarrollándose? ¿En una manera natural o artificial? No puede ser que es artificial, porque estamos en la naturaleza. El deseo de recibir enfrente de la fuerza que actúa sobre él. No hay nada más en la realidad. Eso es lo que descubrimos. Toda la naturaleza en el universo, inanimado, planta, animal y hablante, y la fuerza que lo activa y lo desarrolla. Entonces es que esta fuerza también desarrolla la naturaleza y también nos adelanta hacia el desarrollo por encima del universo,
a las dimensiones que llamamos superiores, espirituales? Esa es la pregunta. Sí. Yo últimamente vi 3 personas que me dijeron claramente que llegaron a la pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida? Les dije, oye, en Kabbalah, empecé a decirles, no les interesa, no quieren saber y sufren y sufren. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Nada, porque nosotros precisamente estamos hablando sobre eso, que el hombre adelanta en una manera natural, y por eso nuestra distribución tiene que ser en una forma de solamente darles la información a todos que hay una cosa así, que hay un método para el desarrollo más rápido, cómodo y bueno, pero es solamente información, es como una publicación pasiva. ¿Por qué? Porque tú tienes que esperar hasta que el hombre revele, descubra su propio deseo a la espiritualidad, que este deseo se le revele de tal manera que lo atraiga hacia arriba, hacia adelante, en una manera más fuerte que escaparse a los placeres de este mundo. Y él es su propio juzgador. Ellos dicen correctamente, ¿verdad? Nos sentimos que me siento vacío, nos sentimos vacíos, me va mal, pero mientras tanto me quedo en esto. Déjalos, ellos todavía a lo mejor necesitan encarnarse más. Y después van a llegar, y porque vemos que esa es la forma que nos obliga, nosotros tampoco los que estamos aquí, nadie llegó de eso que quería, sino porque estamos obligados, y esta es la forma mejor para el desarrollo. Así que vamos a seguir en nuestra clase siguiente y vamos a ver cómo esto ocurre.